Buenos días y bienvenidos al webinar de Azure Migrate, migración de SQL Server a la nube. En esta sesión, con Eladio Rincón, Data and iCloud Director en Bernetech, exploraremos cómo aprovechar Azure Migrate para evaluar y migrar cargas de trabajo SQL Server en la nube. Además, discutiremos las fases clave del proceso: descubrimiento, evaluación y migración. También abordaremos cómo calcular el costo total de propiedad y maximizar el retorno de inversión mediante herramientas como Data Migration Assistant y Database Migration Service. También analizaremos las opciones de destino de Azure, incluyendo Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance y SQL Server en máquinas virtuales, destacando los escenarios más adecuados para cada opción. Además, revisaremos el enfoque de Microsoft para modernizar aplicaciones y garantizar la seguridad y cumplimiento normativo durante la migración. Con un enfoque práctico y directo, esta sesión está destinada para líderes de TI, administradores de bases de datos y tomadores de decisiones que deseen entender cómo simplificar y optimizar su migración a Azure. Al final de la sesión, los participantes podréis identificar oportunidades y próximos pasos para vuestros proyectos. Os animamos a hacer preguntas si tenéis alguna duda y las contestaremos al final sin ningún problema. Adelante, Ladio, cuando quieras. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Entiendo que estáis viendo la pantalla, ¿no? La pantalla, la diapositiva, ¿correcto? ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí. Rodri. Sí, se está viendo, perfecto. Vale, Sí. perfecto, vale. Bueno, pues bienvenidos a este pequeño momento en el que vamos a estar hablando un poco de migración de SQL Server hacia Azure. El objetivo es un poco ayudaros a mostraros, como ha dicho Rodri, un poco mostraros herramientas que podéis utilizar para hacer ese pequeño assessment inicial y bueno, que entendáis un poquito pues, los retos a los que las organizaciones se enfrentan hoy día en cuanto a este tipo de planteamientos. Al final de la sesión, como ha comentado Rodri, os compartiremos la presentación también y habrá una serie de preguntas y respuestas si tenéis alguna duda al respecto. Y obviamente pues estamos en contacto con vosotros pues, si necesitáis cualquier tipo de ayuda. Vale, voy a continuar con la presentación. Vale, esto es un poco la agenda de lo que queremos cubrir. Igual no llegamos a todo, pero en caso de que no lleguemos, nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros. Primero, un poco el mercado, cómo está y el contexto actual de los proyectos de migración a nube. A ver, perdonadme un segundo, que aquí hay un problema logístico. Vale, ya está. Bueno, pues un poco lo que vemos en el mercado y lo que dicen las grandes consultoras es que, bueno, las organizaciones poco a poco se han transformado cada día más rápido a adoptar nube. Bueno, el 95% de las organizaciones ven que la infraestructura está cambiando y, bueno, pues esto viene un poco acompañado, ¿no? Con iniciativas de transformación digital. Pues es cada día más habitual que, dada una necesidad concreta, se analice, se plantee las empresas si realmente la aplicación es una cuestión simplemente de migración o si realmente necesitamos un poquito transformar la aplicación en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces ahí, bueno, se abren diferentes iniciativas dentro de las organizaciones para que, aprovechando que hay que un poco modernizar el software y la tecnología, pues vamos un poco a aprovechar estas coyunturas para hacer cosas más modernas. También, claro, los equipos cada día trabajan de forma más dinámica, lo cual implica que hay que estar mucho antes, ¿no? en estas migraciones. Antiguamente recuerdo que pues había migraciones que se tardaban meses y meses y meses y porque requerían tecnologías y pruebas que hoy día no están disponibles. Entonces, bueno, eso implicaba que al final las empresas pues decidían de una forma un poco lenta, ¿no? En cuanto a cómo avanzar en estas migraciones. ¿Cuál es vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿vale? Estos son un poco los puntos más importantes que identificamos cuando intentamos un poco explicar a los clientes cuál es el valor que proporciona la nube. El primero de ellos es escalabilidad, es natural y sabéis que la nube es una plataforma que te permite, ¿no? Prácticamente trabajar sin límites de recursos. Obviamente, pues
tiene sus costes, ¿no? En función de los recursos que vas necesitando. Te aporta la posibilidad de tener acceso global a recursos increíbles. Te ayuda también a que, pues, bueno, pues que pues, proporciona una continuidad de negocio muchas veces que históricamente era complicado de conseguir en entornos on-premises. Bueno, pues al final lo que consigues es que te tienes que ajustar un poco a los requerimientos que tienen tus clientes internos, tus soluciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, la nube te ayuda un poco a que la continuidad pues, sea más fácil de conseguir, ¿no? Naturalmente también aparecen oportunidades relacionadas con reducción de costes. Reducción de costes desde el punto de vista de que se está transicionando de un modelo de adquisición y compra de hardware y software por periodos de amortización largos a un escenario un poquito más cercano a pago por uso, ¿no? Pago por uso en el que generalmente se paga el consumo de los recursos que has utilizado y se trata de ver unos costes mensuales, ¿no? que ayuden un poco, ¿no? A esa transformación. Estamos hablando de, por ejemplo, que de cara a zona migración, pues tenías que igual aprovisionar hardware costoso muchas veces sin tener claro cuál era la necesidad real que vas a tener cuando estabas una vez migrado. Entonces, este modelo de licenciamiento, de pago de los modelos nube, pues te permite ser un poquito más ágil, ¿no? A la hora de poder hacer frente, ¿no? A esas inversiones que tenéis que hacer en esas migraciones. Naturalmente, esto no quiere decir que no haya que planificar las cosas. Es decir, naturalmente, cuanto más recursos de cómputo utilices, pues obviamente será más caro el servicio que estás utilizando. Pero siempre tienes un montón de herramientas de medida, de telemetría, de acciones durante esos proyectos, pues que te ayudan un poco, ¿no? A tener bajo control esos costos, ¿no? Incluso aquí en la parte de reducción de costes, ten en cuenta que aprovechando estos nuevos modelos, pues aparecen términos, ¿cómo decir? Terminologías un poco novedosas desde el punto de vista de gestión de costes, por ejemplo, proyectos FinOps, ¿no? La parte de FinOps, pues está ahí un poco a ser un poco comedido, ¿no? En cuanto a los costes, ¿no? Naturalmente, un activador importante dentro de este tipo de proyectos, pues la agilidad y velocidad. Agilidad y velocidad desde el punto de vista de que, como he comentado anteriormente, no estamos hablando de proyectos que son muy costosos y muy extendidos en el tiempo, desde el punto de vista de que necesitan mucho tiempo para su planificación y puesta en marcha, sino que hoy día ya con todas las tecnologías modernas que tenemos, pues resulta bastante sencillo hacer una buena planificación del propio proyecto, ¿vale? Y naturalmente, cuando vas a un escenario, muchas veces sucede en plataforma como servicio. En plataforma como servicio ya toda la parte relacionada con pues la parte de mantenimiento del software, desde el punto de vista de, por ejemplo, ediciones de SQL Server, actualizaciones, parches y todo ese tipo de cosas, pues ya vienen resueltas de forma, vamos a decir, nativa, ¿no? En el Producto 1, ¿no? Es decir, el propio hiperescalar, en este caso Microsoft, en este caso con Azure, pues ellos propios se encargan de tener actualizadas las versiones de los productos para que, bueno, para que estés en un escenario más seguro. Esto es un poco a nivel general. En la parte ya un poquito más específica de ventajas de Azure, como he comentado anteriormente, es interesante buscar alianzas desde el punto de vista em, em, de servicio que estás dando a tus clientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú tienes una aplicación, un ERP que hace pues X cosas relacionadas con la gestión de tus clientes proveedores, pues es más que interesante que aprovechando que vas a hacer esa migración, pues que la tan histórica, ¿no? Deuda técnica de cosas pendientes que quedan por acometer en la infraestructura que tienes, pues aprovechar ese viaje, ¿eh? Para poder un poco modernizar un poco el software que tienes. Yo desde mi punto de vista, este es uno de los puntos más importantes que suelen suceder porque generalmente la migración es algo más que una migración, es decir, estás un poco aprovechando la coyuntura de
tengo que actualizar mi software, mi infraestructura, mis servidores a un escenario un poquito más cercano a tengo que aprovechar a migrar esa infraestructura y estoy dando servicios nuevos a mis clientes, ¿vale? Si, por ejemplo, imagínate una cosa que está muy candente hoy día es, por ejemplo, todos los proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Que se están activando, ¿no? El tema relacionado, por ejemplo, con OpenAI, por ejemplo, ¿no? Si aprovechas y haces esa migración y esa migración la vas acompañando con otras iniciativas que son atractivas para, digamos, los usuarios finales de tu organización, pues lo que puedes conseguir es de alguna forma enmascarar el coste de esa migración con novedades relacionadas con servicios a tus usuarios, ¿vale? No quiero decir desde el punto de vista de que el propio proyecto de migración tenga que financiar esas nuevas iniciativas, pero al final, como se suele decir, ¿no? Se van juntando pequeñas cositas y entre las varias cosas se van un poco uniendo, ¿no? Uniendo intereses que tienes para proporcionar servicio a tus usuarios. Naturalmente el ahorro de costes también es significativo, pues porque, bueno, en el caso de Microsoft, Microsoft tiene cosas interesantes como los beneficios híbridos de licenciamiento, en el que podéis ver ahí, por ejemplo, algunos ejemplos en el que hay escenarios en los que puede ser incluso hasta 5 veces más barato que la misma infraestructura montada en escenarios de AWS. Esto viene un poco relacionado con el tema del licenciamiento, ¿no? Pues si aprovechas bien las posibilidades de licenciamiento que tienes, pues puedes tener un ahorro de coste significativo frente a la misma solución basada en on-premises o en otros hiperescalares. Y luego el tercer punto que quería mostrar aquí es la parte de mejorar el punto de vista de seguridad y cumplimiento normativo. Como sabéis, y si no sabéis, os lo comento, Microsoft tiene una iniciativa muy potente desde el punto de vista de seguridad en el que, a ver, como sabéis, al proveedor le interesa que los escenarios sean completamente seguros. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, cuando Microsoft quería entrar en una región nueva, lo que se encargaba es que estuviera, desde ese punto de vista, certificado con todas las normativas regulatorias de cada una de las regiones en las que iba. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sucede es que está en el DNA de Microsoft de que cuando proporciona un servicio nuevo, ese servicio nuevo sea 100% seguro. Desde ese punto de vista, tenéis que entender que aunque el punto aquí es el siguiente, generalmente el proveedor nube es mucho más competitivo desde el punto de vista de seguridad que unas iniciativas privadas, ¿no? Que podáis tener vosotros en vuestra infraestructura, por ejemplo, ¿vale? Desde ese punto de vista, considerar que cuando se va a un escenario nube, pues naturalmente hay que garantizar que todo es seguro. Y luego, como comentaba anteriormente, un poco prepararse para tema de inteligencia artificial, ¿no? Pues ahora con todas las historias que estáis viendo relacionadas con OpenAI, aplicaciones de realidad aumentada y todo este tipo de cosas, pues es muy fácil que una vez ya que tiene la infraestructura en un servicio nube, que le puedas dotar un poco de nuevas funcionalidades para aprovechar características de inteligencia artificial. Bueno, pues desde el punto de vista, pues tenéis cuestiones relacionadas con, bueno, eficiencia de cómputo, un poco relacionada también la parte de los copilots, los famosos copilots, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia del trabajo que realizas, pues al estar infraestructura muy nube, pues ayuda un poco a que podamos ser más eficientes en nuestro día a día, ¿no? Y esto enlaza mucho con temas relacionados con infraestructura como código, DevOps y todo este tipo de cosas que están muy de la mano con adopción de temas nube. Entonces, desde el punto de vista de migración, pues aquí os pongo una pequeña lista de cuáles son un poco los activadores, ¿no? Los disparadores de por qué razones las empresas suelen adoptar nube, por qué suelen migrar su infraestructura nube. Probablemente en alguno de estos casos os identificáis vosotros. Pues un caso habitual, por ejemplo, es cuando tienes una edición del producto de software que es anticuada, ¿no? Pues los productos versiones viejas de SQL Server, por ejemplo, se quedan sin soporte. Entonces, bueno, pues ante esas situaciones puede ser necesario, por ejemplo, que digáis, bueno, pues voy a aprovechar que dentro de X meses o que igual eventualmente ya estás fuera de soporte,
pues voy a aprovechar esta coyuntura para activar un proyecto de migración para mover a Azure, ¿no? Otro escenario que también se suele activar con mucha frecuencia es cuando la infraestructura que tienes tú on-premise, esto sobre todo cuando en escenarios en los que tienes los servidores aprovisionados en tu propia infraestructura, cuando esos servidores quedan obsoletos, quedan sin garantía, empiezan a fallar. Entonces, en esos escenarios, pues es habitual, ¿no? Pues plantearnos, ¿no? Si vamos a comprar infraestructura nueva o vamos a ir a un escenario un poco más moderno en el que vamos a ir a un escenario de aprovisionamiento un poco más dinámico, ¿no? Pues ahí pues pueden activarse, por ejemplo, cuestiones relacionadas con buscar un poco coste-beneficio, ¿no? Entre infraestructura física propia, infraestructura basada en nube. Y luego, desde el punto de vista, la parte un poco más derecha, orientada a la parte de modernización, pues suele ser muy frecuente hoy día que una migración ya esté acompañada con otro tipo de salsas. Es decir, ya que aprovecho que estoy fuera de soporte y que el hardware está obsoleto, pues voy a aprovechar a utilizar y voy a un poco incorporar tecnologías nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones innovadoras, ¿no? He comentado unos casos con OpenAI, pero puede ser también, por ejemplo, que quieras un poco modernizar, ¿no? Cómo utilizan tus usuarios las aplicaciones, ¿no? Y esto implica, pues, por ejemplo, que tienes aplicaciones más modernas, más orientadas a desarrollos más modernos, que igual pueden ser un poco innovadores y te posicionan mejor en el mercado, ¿no? De cara a tus clientes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo hoy día estoy viendo mucho más iniciativas de migraciones en las que suele haber un poco mezcla de cosas para que todos juntos ganemos más desde el punto de vista de servicio, ¿no? Es decir, esto ya dependiendo de las organizaciones, obviamente cada organización es diferente, ¿no? Pero dependiendo de las organizaciones es más frecuente, ¿no? Buscar nexos comunes, ¿no? Que ayuden a financiar ese posible proyecto de migración. Luego, desde el punto de vista de estrategias, pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Puedes ir a un escenario en el que, pues, por ejemplo, escenarios tradicionales, ¿no? En el que históricamente has trabajado, por ejemplo, con máquinas virtuales, ¿no? Y esas máquinas virtuales, pues haces una migración tan, voy a decir sencilla, compleja, tan sencilla como decir, estas máquinas actualmente las tengo en un hoster concreto y de este hoster cojo la máquina, la copio al destino y en ese destino empieza el servicio. Cuando hablo de destino, estoy hablando de un destino tipo Azure, por ejemplo, ¿vale? Que sería la primera parte de aquí arriba que estamos viendo, la parte de rehost, ¿vale? Luego tienes una segunda parte que puede ser un poco orientada a refactorización, es decir, aprovechas esa migración y haces pequeños ajustes, no son ajustes complejos, pero sí haces pequeños ajustes para que esa migración pues tenga un retorno desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de servicio. Por ejemplo, una cosa que suele suceder mucho en estos escenarios es, ya que aprovechas y migras un escenario de plataforma como servicio, por ejemplo, el coste operativo de la infraestructura se te reduce notablemente. Entonces, por ejemplo, cosas tan habituales, ¿no? Por ejemplo, en una infraestructura como servicio, por ejemplo, en el que tienes que encargarte de, pues, cuestiones, por ejemplo, como parcheado de las ediciones de software, ¿no? Por ejemplo, SQL Server o Windows o lo que fuere. Si vas a un escenario un poquito más cercano a la plataforma como servicio, esas cuestiones las delegas un poco más en el proveedor. Y el proveedor es el que se encarga de forma automática de hacer eso por ti. Entonces, desde ese punto de vista, ese tipo de cuestiones son unas cosas que son unos elementos que son valiosos a la hora de valorar el beneficio que aporta esa migración. Es decir, no estás hablando simplemente un coste de una migración en la que no vemos valor, sino que estamos hablando de, por ejemplo, si yo tengo un equipo de DBAs de 7, 8, 10 personas y tienen que dar servicio a 20 o 30 servicios distintos, pues igual puedo conseguir que eso sea un poco más ajustado de forma que mis equipos se dediquen a hacer otro tipo de cosas más valiosas para la organización. Desde ese punto de vista, pues estoy hablando desde el punto de vista de operativa 100% de servicio, pues que veáis bueno, que hay una serie de añadidos que aportan para que esa migración tenga su retorno. Y luego las dos partes finales en las que aquí ya se suele pensar en voy a reconstruir la aplicación, por ejemplo, o voy a cambiar la arquitectura de la solución, pues estas son cuestiones un poquito que van un poquito más allá, ¿no? de una simple migración, ¿no? Puedes ir a un escenario en el que coges
deja la base de datos disponible en destino y aprovechando ese viaje hace rearquitectura de ciertas cosas, pues esto es interesante desde el punto de vista, ¿no? Pues para que los usuarios vean un poco valor nuevo. Pues ya son un poco escenarios un poquito más complicados, ¿no? Que no están incluidos con la parte de Azure Migrate que vamos a ver ahora después. Entonces, opciones de migración de SQL Server, sencillito, creo que todos estáis al día con las opciones que hay. Puede ser un escenario de infraestructura como servicio en el que habitualmente tienes una máquina virtual, esa máquina virtual da servicio a tus SQLs. En este caso, pues lo que sucede es esa máquina la migra de un escenario on-premises, legacy o otra infraestructura, lo mueves a Azure y en Azure, en la que tienes allí, pues ya servicios de allí arriba, ¿vale? Es sencillito, ese es un escenario un poquito de libro, ¿no? No tiene mucha magia. Y luego los dos escenarios que tenemos en SQL Server de plataforma con servicio, pongo en el medio infraestructura como SQLMI, instancias administradas, que están bastante cerquita a lo que sería una instancia desde el punto de vista de máquina de infraestructura, con algunas limitaciones en cuanto a, por ejemplo, ensamblados, CLR y algunas cositas que son un poco exigentes desde el punto de vista de instancia, ¿vale? Y el escenario más orientado a base de datos pura, en el que tu nivel de abstracción en la base de datos. Esto es muy interesante desde el punto de vista de que cuanto más aquí a la derecha estés, más estás delegando en el propio, en el hiperescalar, en este caso en Microsoft, ¿vale? Pues en este escenario, pues por ejemplo, tienes muchísimas cosas nativas que cuando hablo con clientes de soluciones basadas en base de datos como servicio, infraestructura como servicio, os recomendaría echar un vistazo a cuáles son las novedades que tienen, porque generalmente estas bases de datos ya te proporcionan alta disponibilidad en muchos casos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, puedes llegar a un escenario de montar una infraestructura en Azure de Databases que ya tal y como has desplegado y como has elegido el producto, la versión de SQL que has elegido, ya tienes en la caja incluso cuestiones como alta disponibilidad, por ejemplo. Tienes incluso, pues, por ejemplo, cuestiones como recuperación de desastres, por ejemplo, ¿vale? Disponibilidad geográfica, por ejemplo, ¿no? Que es algo que muchas veces en escenarios puros de infraestructura como servicio, pues solía costar un poquito, ¿no? Desde el punto de vista de que tengo que montar un JSON, eso el JSON lo tengo que validar, tengo que hacer una serie de condicionantes, ¿no? Pues hay un montón de características que probablemente si no habéis utilizado estos servicios de plataforma como servicio, pues igual desconocéis que los tenéis, vamos a decir, en la caja, ¿vale? Que sí ayudan a que la inversión sea eficiente, ¿vale? Vamos a ver un poquito una herramienta que se llama Azure Migrate, que nos ayuda un poco para migrar a Azure, ¿vale? Entonces, es una herramienta desarrollada por Microsoft en la que nos ayuda un poco a detectar, es una herramienta que no instala ningún agente, simplemente conectas y empiezas a recoger inventario de software sobre el que vas a hacer análisis de migración. La propia herramienta, naturalmente, te ayuda a crear un caso de negocio, es decir, te ayuda a que tú puedas ver cuáles son los beneficios contantes y sonantes. Es decir, te crea un caso de estudio, un business case, para que puedas ver de forma clara cuáles son los costes a los que vas a llegar. Es decir, cuál va a ser el coste de, pues, por ejemplo, si pasas de un escenario de no tener que aprovisionar una máquina con X cores en on-premises, pasas a un escenario en base a datos como servicio, pues te crean ellos te crean la herramienta un propio business case para que entiendas un poco la economía, ¿no? Del propio proyecto de migración, ¿vale? Soporta varios escenarios, ¿vale? Vamos a ver algunos casos de ellos. Y bueno, es una herramienta desarrollada por Microsoft, pues, que pone a disposición de los diferentes clientes, proveedores y tal, con el objetivo de, naturalmente, ¿no? Pues que vayas a un escenario de nube, ¿vale? Esto es un poco la ventana de bienvenida en la que tienen los dos escenarios, ¿vale? Por un lado puedes decir que quieres migrar servidores, base de datos y aplicaciones, ¿vale? En el propio asistente ya lo puedes elegir. O si quieres migrar base de datos, os voy a mostrar un par de ejemplos sobre ello. Y luego otros escenarios adicionales que no vamos a cubrir dentro de esta charla, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las fases del proyecto de migración? Pues las fases típicas que tiene un proyecto de migración. Pues primero tienes que descubrir cuáles son los recursos que desean migrar, ¿vale? Para ello tendrás que elegir, pues dentro de una serie de desplegables, pues cuáles son, pues, las máquinas, las instancias o las aplicaciones que quieres migrar, ¿vale? Para ello la propia herramienta se encarga de
de analizar un poquito su rendimiento, ¿no? Para ver un poco, para poder dimensionar, ¿no? A dónde vas, ¿no? Para que puedas dimensionar un poco cuál es el escenario de migración que más se ajuste a tu necesidad, ¿vale? Con eso luego se hace una evaluación, esa evaluación te la hace la propia herramienta, ¿vale? Pues te evalúa los servidores y te hace un coste de un TC, un coste de propiedad intelectual para, para hacer esa propia migración. Y luego también te puede ayudar un poco incluso a la propia migración, ¿vale? Aquí hay asistentes, por ejemplo, el asistente de migración, el Microsoft Data Migration Assistant, que creo que se llama, pues esa propia herramienta pues te ayuda un poco a hacer esa migración. Bueno, la migración está bien conseguida, la herramienta está bien conseguida. Para escenarios productivos, pues bueno, pues un poco analizar un poquito la complejidad de cuál es tu escenario, ¿no? Entonces, lo que yo aquí recomiendo a los clientes es que revisen cuál es el resultado que le da el assessment, que con ese assessment pues determines un poco complejidad y en muchos casos pues, puede ser incluso más que suficiente hacer la migración con la propia herramienta, ¿vale? Una vez que ya estás migrado, ¿vale? Aquí, normalmente esto lo que suele suceder es que es un proyecto en el que se puede un poco hacer pequeñas pruebas de concepto y durante esa prueba de concepto un poco asimilar un poco pues cosas que cuáles son los ahorros que tienes y de qué forma un poco balancear la asignación de recursos, incluso activar, por ejemplo, aquí ves, te estoy viendo aquí un ejemplito, ¿no? De pues que se pueden activar proyectos, por ejemplo, de FinOps orientados a eficiencia nube, ¿vale? Y también se suele aprovechar que, ya que estás migrando, asegurarte de que todo se gestiona en condiciones, ¿no? Pues en plan de, pues por ejemplo, sabéis que Microsoft incluye Microsoft Defender en muchos casos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Microsoft Defender desde el punto de vista de seguridad, pero también, por ejemplo, si estás migrando un escenario de coger la base de datos y subir la nube y tienes allá un montón de servicios desplegados en nube, pues añadir cositas, por ejemplo, como Microsoft Purview, ¿no? Para toda la parte de la gestión de la gobernanza del dato, ¿no? Pues todo lo relacionado con seguridad, con toda la parte de trazabilidad del dato y todo ese tipo de cosas que al final, como digo, no son pequeños pasitos que vas dando para que una vez que estás en nube, pues aprovechar los beneficios que te proporciona estar allí, ¿no? Pues he dicho un par de ejemplos, ¿no? Pues seguridad, he dicho otro ejemplo, pues por ejemplo orientado a eficiencia a eficiencia operativa, trazabilidad, incluso ahora mismo, pues por ejemplo, si recordáis, no sé si te saldría, ¿no? Pero la semana pasada de Microsoft Ignite, Microsoft anunció cosas muy chulas de cara a que los datos de tu base de datos transaccionales estén disponibles en Microsoft Fabric, por ejemplo. Pues hay cosas muy chulísimas para, por ejemplo, si tú tienes que proporcionar datos operativos de tu infraestructura, por ejemplo, tú tienes una base de datos, pues yo que sé, un RP o un CRM o lo que fuere, ¿no? Tú tienes esa base de datos la tienes en Azure, pues es muy fácil utilizando tecnologías como Database Services que están ahora nuevas con Microsoft Fabric, que esa base de datos te cree un mirror de esa base de datos, te la cree dentro de Fabric y una vez que la tienes en Fabric, pues puedas consultarla pues con Power BI o con herramientas analíticas un poco ya bastante más modernas, ¿no? Orientadas a que el usuario final pues pueda tener ese concepto de autoservicio, ¿no? El data citizen que estamos hablando los últimos años, ¿no? De que un poco empoderar al usuario final para que empiece a hacer analítica sobre los datos. Entonces, fijaros que estamos hablando de una cosa exclusivamente tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista de una herramienta que me ayuda a migrar y hemos finalizado hablando con la parte final que es la parte analítica, ¿no? Pues efectivamente, pues estos son el tipo de alianzas que suelen buscarse bueno, esto sucede mucho en empresa grande en el que ya que el Pisuerga pasa por el Valladolid, aprovechó la situación para hacer X cosas, ¿vale? Entonces ahí, pues ese tipo de cosas es precisamente un poco la maravilla, ¿no? Que te proporciona un poco la modernización tecnológica. Vale, vamos a ver un poquito la parte de migración de servidores, ¿vale? Pues para migrar servidores pues tienes pues 3 pasos sencillitos, ¿no? Primero descubres un poco, utiliza la herramienta de Migrate para un poco analizar cuáles son los servidores que quieres migrar. Luego haces una parte de evaluación, que la parte de evaluación, pues al final el resultado de la evaluación será un business case que nos indique
pues un poco cuál sería el coste, ¿no? ¿Cuál sería el razonamiento? ¿Cuál sería el por qué sería interesante que hiciera esa migración? ¿Vale? Y luego una tercera parte que sería la parte de Migration Services, es decir, la parte de migración de los propios servicios, ¿vale? Pues aquí os pongo unos cuantos pantallazos para que veáis un poco cuáles son las opciones que hay, ¿vale? Vas a Azure, en Azure creas un proyecto de migración. Una vez con ese proyecto de migración lo que haces es descarga las herramientas para hacer ese análisis en tu infraestructura. Pues aquí veis, por ejemplo, que hay que descargar una serie de archivos, ¿no? En este caso es el software de Azure Migrate. Te descargas el Azure Migrate, lo configuras en el dispositivo y haces esa recogida de datos. Aquí tened en cuenta que esa recogida de datos lo que hace es ese data la sube a un contenedor con Log Analytics, que es al final un poco el que va a tener los logs, ¿no? Un poco del trabajo que estás haciendo. Cuando digo Log Analytics, pues tendrás que aprovisionar en tu suscripción de Azure, tendrás que aprovisionar el recurso de Log Analytics para que naturalmente esos datos se consoliden ahí. Y luego, una vez hecho el análisis, pues aquí, como veis aquí, la aplicación te muestra pues un poco cuáles son los servicios identificados. En este caso, como estamos en la parte de servidores, ¿no? Pues me muestra servidores identificados, versiones, disculpar, versiones de sistemas operativos que se han detectado y aquí también pues un poco resultados de los assessments realizados. En este caso está vacío, pues porque aquí este assessment no está completado, ¿vale? Pero fijaros que es una herramienta fácil de ver desde el punto de vista de cuál es el resultado, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los beneficios, cuáles son los inconvenientes que estoy teniendo en ese propio assessment de migración, ¿vale? Luego, como veis aquí, pues un poco te muestra un poco, pues, qué eleccionaría el propio asistente, ¿no? ¿Qué eleccionaría en cuanto a si deberías aprovisionarlo como máquina virtual, como SQL Server o como, bueno, en este caso, en su momento había, ¿no? También para la parte de VMware. Esto está un poquito deprecado ya, creo que esto ya no está disponible. Y luego, naturalmente, pues al final el coste de licenciamiento, pues claro, también hay, como sabéis, y si no lo comento, ¿no? Como creo que sabéis, hay opciones de pre-reservas. Esa pre-reserva lo que te ayuda es a cambio de un compromiso de consumo, pues Microsoft hace un descuento, ¿vale? Entonces aquí podéis, cuando estáis haciendo el business case, pues podéis decir, pues mira, yo quiero hacer una previsión de cómputo de 1 año, de 3 años y aquí te muestra un poco pues cuáles son los ahorros, ¿no? Que te suponen ese condicionante, ¿no? Pues al final, muchas veces lo que sucede es cuando esto es, al final es un win-win, ¿no? Entre Microsoft tiene una serie de recursos en los que le gustaría tener de alguna forma certidumbre, ¿no? De que lo que tú vas a aprovisionar pues va a estar un tiempo reservado, es decir, pues de alguna forma garantía de que lo que estás aprovisionando va a estar siendo utilizado, ¿vale? Entonces, a cambio de eso, pues Microsoft hace un descuento, ¿no? Pues es natural, ¿no? En cualquier tipo de servicio que contratas hoy día, pues los compromisos vamos a decir, como cuando haces un compromiso de permanencia, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en temas de telefonía, ¿no? Cuando haces un compromiso de permanencia, pues probablemente tienes unos descuentos interesantes, ¿no? O sea, el modelo es un poquito parecido, ¿vale? Y luego aquí al final, pues obviamente, pues aquí eliges pues cuáles son los servicios que quieres evaluar. Pues aquí, fijaros en este ejemplo, pues hay un sello Red Hat, hay sello Ubuntu, hay Azure Arc, hay unos cuantos servicios. Entonces, estos servicios te los analiza y finalmente te crea un informe en el que te indica pues a dónde lo migraría, ¿vale? Esto, bueno, incluso más aún, te crea también un diagrama de dependencias entre los diferentes servicios que vas a aprovisionar. Por ejemplo, aquí estás desplegando, tienes 4 máquinas cliente, tienes aquí un Ubuntu y aquí te explica un poco cuáles son los diferentes puertos que tienes que tener abierta en la infraestructura aprovisionada, pues para que obviamente pues, para cada aplicación, en este caso los servidores, funcionen correctamente. Al final, pues esto es un resultado que al final esto te puede servir a ti, es decir, te está haciendo el trabajo, es decir, no tienes que hacer tú luego diagramas ahí complejos de arquitectura muchas veces, ¿no? Esto te sirve una guía muy útil, ¿no? Para ver esa infraestructura final cómo la vas a tener desplegada. Al final, lo que
la forma en que debéis ver esta herramienta es que es un facilitador, ¿vale? Es un facilitador para que esas migraciones que tenéis en la cabeza hoy día, ahora mismo, que por eso estáis aquí, esas migraciones que tenéis en la cabeza, pues de alguna forma puedan ser fáciles de completar. Obviamente, fijaros aquí, por ejemplo, ¿no? Que tenéis aquí la opción de descargar el informe, ¿no? Todo esto es descargable, extensible, lo puedes personalizar para tu necesidad, es decir, son cosas chulas para que tú, una vez que vayas a, por ejemplo, justificar a tus responsables o incluso tú justificar a, pues, por ejemplo, a tu comité de dirección, por ejemplo, si es una inversión importante, pues que tengáis herramientas para que sentáis la comodidad de que se va a ir a un escenario que está bajo control, ¿vale? Que es un poco lo que se consigue con este tipo de herramientas. Y luego vamos a tocar finalmente la parte de Azure con SQL, que es un poquito parecido, ¿vale? Con algún matiz, ¿vale? Pero más o menos un poco el procedimiento es parecido. El procedimiento es que tú te conectas a cuál es la fuente en la que quieres migrar, ¿vale? Para eso utilizas esos datos con Azure Migrate para hacer un poco el análisis de lo que quieres hacer esa migración, ¿vale? Luego haces un assessment, un business case. Ese business case, como veis, como habéis visto anteriormente, el business case tiene bastante orientación desde el punto de vista de costes. Esto está hecho con Vista. Es decir, como muchos de vosotros los que estáis aquí seguramente habéis oído mensajes en plan de que la nube es cara y todo ese tipo de cosas. Pues obviamente intenta un poco ayudaros a entender que al final las cosas tienen un coste, las cosas tienen un valor, tienen un coste. Entonces al final intenta ayudaros un poco a entender de que en ese propio assessment pues intenta un poco mostrar de que cuál es el coste que vas a tener que asumir desde el punto de vista de esa migración, ¿no? Pues hemos visto un poco al principio de la presentación que desde el punto de vista del coste de licenciamiento, pues ya el simple hecho de utilizar ventajas híbridas, por ejemplo, ir a nube Azure, pues es una ventaja importante, ¿vale? Entonces, naturalmente, las herramientas están para ayudarte con un fin concreto. En este caso, la parte del business case es súper potente para que tú veas meridianamente claro pues cuáles son los costes que vas a tener posteriormente, ¿vale? Y luego la parte de migración, hay servicios de Azure, servicios de migración, el Data Migration Services, que te ayudan a que esa migración la puedas realizar con esos propios servicios nativos de Azure, ¿vale? En cuanto a la puesta en marcha, igual, tú vas a tu portal de Azure, tu suscripción, tu grupo de recursos, creas un proyecto nuevo, eliges la ubicación geográfica donde quieres hacer ese proyecto, ¿vale? Te descarga la herramienta, haces un análisis de migración y con ese análisis pues incluso posteriormente pues hacer la propia migración, ¿vale? A ver, aquí depende un poco la comodidad con la que os sintáis, sobre todo aquí depende mucho de los, a ver cómo lo digo, de las incompatibilidades que encontréis ante el proyecto de migración, pero no es complicado hacer estas migraciones, ¿vale? Una vez que ves los resultados, una vez que ves las incompatibilidades, incluso aquí esto es un proceso, suele ser un proceso iterativo. Por ejemplo, si yo detecto una incompatibilidad durante el proceso de assessment, pues lo que puedo hacer es me voy a la oficina desde el punto de vista de hablo con mi equipo, hago ajustes en aplicaciones, hago los ajustes necesarios para que eso funcione correctamente y lanzo de nuevo el assessment de migración. Entonces, al final, pensar que esto es un trabajo iterativo, ¿no? Pues si tú detectas que hay 4 o 5 cosas que no van a funcionar en Azure, pues naturalmente no vas a migrar con los ojos cerrados, vas a ajustar lo que tienes para que esa migración pueda ser satisfactoria, ¿vale? Esto es, como es una herramienta que puedes ejecutar todas las veces que te la gana, que no te cuesta nada, no te cuesta desde el punto de vista económico, no te cuestan las ejecuciones, obviamente tú tienes que invertir tiempo, tu equipo tiene que invertir tiempo en hacer estos assessments, ¿no? Pues haces el assessment de forma iterativa y hasta que no tengas tú todo en condiciones y no te sientas naturalmente, no te sientas seguro, pues obviamente pues no se va a hacer la migración, ¿vale? Y luego aquí tienes pues un poco la herramienta, ¿no? El Data Migration Assistant, ¿no? Que os voy a mostrar un poquito, ¿no? Pues al final tú tienes una herramienta en la que dices, yo tengo una fuente de origen,
esa fuente de origen, le hago un assessment, encuentro cuáles son las cosas que no son compatibles y con las cosas que no son compatibles lo siguiente que hago es hacer hago esos ajustes, vuelvo un poco a la oficina, les suelo decir cuando digo vuelvo a la oficina es vuelvo al punto inicial, hago los ajustes, preparo y estoy listo ya para dar el siguiente paso, ¿vale? Bien, pues vamos a ver un poquito esto cómo funciona, ¿vale? Bueno, esto es un poquito el resultado final, ¿vale? Y luego aquí un poco las diferentes herramientas de migración que tenemos, ¿no? Pues tienes, como os he dicho, tienes Azure Migrate en la que eliges un poco cuáles son las fuentes que quieres tú analizar de cara a esa migración, ¿vale? El propio asistente de migración, ¿vale? Que es una herramienta que te la puedes descargar y la instalas en local sin ningún tipo de coste ni nada de eso. Pensar que estos son al final son herramientas que nos proporciona el hiperescala, en este caso Azure, pues para que nosotros podamos hacer una migración sin problemas, ¿vale? Que sería un poco sin sentido, ¿no? Que nos cobraran por utilizar la herramienta, ¿vale? Y luego de cara a la propia migración, pues puedes utilizar herramientas como Data Studio con las extensiones de migración o ya un poco pues herramientas más orientadas si estás hablando de un escenario en el que vas a migrar muchísimas bases de datos, pues a ver, como sabéis, todos somos muy orientados a scripting, ¿no? Entonces, si tienes una serie de scripts que automatizan eso y no dependes de click, no dependes del famoso ClickOps, ¿no? Pues naturalmente pues te vas a sentir más seguro, ¿no? Que sea reproducible, que sea fácil de probar y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenéis una parte que nos indica los replay services en la que, bueno, como sabéis, cuando estás hablando del escenario de migración SQL, tiene la posibilidad de recoger trazas, ¿vale? Cuando digo traza, una traza lo que es una serie de eventos que se ejecutan dentro del servidor, es decir, cuando tú tienes una aplicación que hace X cosas, esa aplicación ejecuta cosas contra el servidor, pues el concepto de traza es que recoge un poco métricas, ¿no? De las instrucciones que se ejecutan, la duración, las ejecuciones, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones son útiles para hacer ese assessment de migración también. De hecho, en la propia herramienta, ahora vamos a ver, tú puedes incluso elegir que quieres acompañar información adicional al propio assessment. Os voy a mostrar un poquito algún ejemplo, ¿vale? Para que veáis. Aquí, a ver, aquí tenemos el Migration Assessment. Vale, aquí tengo una instancia que está ejecutando contra una instalación que tengo aquí en una máquina virtual que la he puesto a iniciar el assessment media hora antes de iniciar la sesión, pero os voy a mostrar este de aquí, ¿vale? Entonces aquí, fijaros que lo que yo tengo es, bueno, voy a mostrar un ejemplo desde el principio, ¿vale? Voy a coger una instancia, voy a decir un proyecto, le voy a hacer un assessment, voy a hacer, ¿vale? Le voy a llamar migración demo SQL assessment. Quiero hacer un assessment, en este caso, puedo elegir si quiero Integration Service o quiero el motor de SQL, en este caso, en esta sesión estamos mirando temas de motor de SQL, ¿vale? Me elige la fuente, fijaros aquí, también está disponible, ¿no? Que puedes hacer un assessment de infraestructura nativa en AWS, ¿vale? En este caso elijo SQL Server porque quiero hacer una prueba de una instalación propia mía en mi máquina de trabajo en este caso, ¿vale? Y aquí le eliges cuál es el destino que quieres hacer. ¿Vale? Aquí tenemos las tres opciones que hemos hablado de base de datos como servicio, hemos hablado de base de datos como instancia administrada, hemos hablado de base de datos como máquina virtual, ¿vale? Máquinas virtuales, infraestructura como servicio pura, y aquí una migración de SQL, ¿vale? Una migración on-prem, ¿vale? De hecho, no sé si estáis al día, pero están en proceso de actualización esta herramienta para toda la parte de migración SQL 2025, que como nos presentaron la semana pasada, va a estar disponible durante el 25, ¿vale? Entonces, eventualmente el software tendrá una actualización para que obviamente esté preparado también para migrar al SQL 2025. En este caso, voy a elegir una base de datos SQL Azure, ¿vale? Le digo crear, ¿vale? Aquí me pone un poco las opciones de compatibilidades, ¿no? Si quiero probar quiero habilitar compatibilidad de la base de datos y funcionalidades, la paridad de funcionalidades, ¿vale? Y aquí lo que hago es, bueno, me tengo que conectar a una instancia local, en este caso, una instancia que tengo aquí en mi máquina local que se llama VTH0 tal,
en una versión SQL Enterprise, me conecto, ¿vale? Y aquí lo que digo es, pues voy a coger una base de datos, esta base de datos Verne, por ejemplo, ¿vale? Y la base de datos Verne, fijaros aquí lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Que aquí dice Enter Fowler Path, en el que tengo eventos, trazas y este tipo de, otro tipo de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú tienes trazas de SQL, coges aquí, eliges un path donde están las trazas. Si tú tienes archivos SQL con consultas concretas que quieres que se analicen, pues también te vas a ese path y dejas ahí los archivos. Es decir, al final, la idea sería que todos esos procesos que no tienes recogidos en la carga que vas a hacer ahora, pues que lo tengas recogido desde ahí, ¿no? Entonces, voy a decir, pues mira, imagínate que yo tengo yo que sé, un cierre fiscal, ¿no? Un cierre trimestral, por ejemplo, ¿no? Y el cierre trimestral me gustaría contemplarlo también, ¿no? Pues lo metes aquí en ese directorio y te lo analiza también, ¿vale? Entonces le doy a añadir, ¿vale? Y aquí lo que me dice es, bueno, fijaros aquí me ha dado query si quiero utilizarlo, en este caso no. Le voy a decir iniciar assessment, ¿vale? Y ahora aquí empezar a analizar bueno, hace el assessment, ¿vale? Como lleva un poquito de tiempo, lo que voy a mostrar es, bueno, aquí en este caso es pequeñito, ¿vale? Pero aquí me está diciendo, mira, en este caso estás utilizando tipos de datos no soportados. Esto es aquí hay una cosa SQL CLR, que es aquí, hace semana y media, 2 semanas, publiqué en mi GitHub una cosa relacionada con implementar vectores dentro de SQL nativo. Bueno, aquí me está archivando esto, me está diciendo que no puedo migrar porque en la base de datos que tengo, de hecho se llama Verne, la base de datos Verne, tengo desplegado un tipo de datos vector. Pues naturalmente esto no está soportado en SQL Databases, ¿vale? Pues, ¿qué sucede aquí? Pues tendré que decidir, ¿no? Tendré que decidir si lo que quiero migrar lo voy a migrar como está, que me va a fallar la migración, o si me quiero quitar el tipo de datos vector en este caso. Es decir, con eso quiero decir que si yo migro lo que tengo a una base de datos SQL Database, no voy a poder migrarlo, ¿vale? Porque no está soportado tipo de datos CLR dentro de la base de datos, dentro de tipo de datos CLR dentro de base de datos SQL Azure, ¿vale? Pero ojo, esto no quiere, a ver, en SQL Databases sí que están disponibles los vectores, ¿vale? Que es precisamente unas cosas que liberaron hace 2 o 3 semanas en SQL Pass. Está en Public Preview la posibilidad de utilizar vectores dentro de una base de datos SQL Database, ¿vale? Entonces, en el caso mío, a ver, como esto fue una prueba que hice yo con vectores, lo que haría sería eliminar el tipo de datos vector en mi base de datos en on-prem y lo que haría sería adaptaría el código para que cuando esté en base de datos Azure, pues ya ese tipo vector lo utilicen de forma nativa, ¿no? Tiene ventajas. Lo que tengo yo implementado en local no es comparable a lo que está implementado en Azure, ¿vale? Entonces, haría ajustes en mi código para que eventualmente la aplicación que voy a migrar, pues obviamente funcione en SQL Database. Y luego aquí al final tienes aquí un botoncito que dice Upload to Azure Migrate, ¿vale? Entonces voy a mostrar cuál es el resultado final en el que yo tengo aquí desplegada ya la base de datos del assessment, en el que una vez que tengo aquí, ya tengo aquí, por ejemplo, me ha analizado, me está diciendo que la base de datos está analizada para instancia administrada, está analizada para base de datos como servicio y está analizada para base de datos como instancia. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, fijaros, bueno, el siguiente paso, lo que me indica aquí el asistente, ¿no? Siguiente paso, iniciar la migración. Entonces, aquí debería utilizar el servicio de Migration Services para migrar ese datos que tengo on-premises a Azure, ¿vale? Entonces, ese Migration Services lo puedo tener yo incluso aquí como una extensión, esta herramienta de aquí, ¿vale? Que es el Azure Migration, ¿vale? Que al final esto lo que te hace es, te trabaja con documentos DACPAC y con todo este tipo de cosas para que la migración la puedas hacer satisfactoriamente de on-prem a Azure. Es decir, fijaros que el círculo está completo. Te haces tú el assessment te lo sube a Azure, te bajas el resultado, ese resultado tienes, bueno, aquí no voy a mostrar el caso de uso, el business case, ¿vale? Te coges el business case, lo justificas dentro de tu organización, ves un poco los costes que supondrían pues a medio o largo plazo, pues yo que sé, 1 año o 3 años, un poco como quieras tú ajustarlo, y una vez que lo tienes ya un poco ya justificado, ya lanzas el proceso de migración pues con herramientas, en este caso sería una migración con el servicio de, a ver cómo lo digo, perdóname, una migración con Data Studio, perdóname, con la extensión de Migration,
pero bueno, también se puede hacer con, o sea, yo soy más partidario de, sobre todo cuando estás hablando de escenarios de migrar muchísimas bases de datos, muchas bases de datos, pues que eso esté todo bien generado con scripting y que tengas pues tus propios archivos de Terraform para desplegar los recursos y todo este tipo de historias que van muy orientados a aplicaciones, soluciones modernas desde el punto de vista operativo, infraestructura y tal, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito el cierre de la demostración. Fijaros que aquí en este caso yo puedo tener múltiples proyectos, ¿vale? Os he mostrado aquí que... Un segundo, un segundín. Ya está, tenía un inconveniente aquí. Puedes tener múltiples proyectos en marcha, incluso tienes aquí el archivo, lo puedes abrir desde un JSON, lo tienes exportado a un JSON, es decir, esta herramienta está preparada para hacer assessment múltiples y poder ganar esa confianza que necesitas, ¿no? Para hacer esas migraciones que muchas veces, bueno, pues estás un poco en escenarios en los que igual voy en un escenario un poco desconocido, pues estas herramientas te pueden ayudar un poco para esto, ¿vale? Y luego finalmente, estamos ya a puntito de acabar, ¿vale? Luego finalmente, pues otros escenarios no contemplados, otros escenarios los que Microsoft aprovecha y dentro de estas herramientas, pues te ayuda a otros escenarios, pues por ejemplo, infraestructura Databox, que son al final un poco discos grandes con datos, infraestructura Azure Files, Azure Storage Mover, es decir, otro tipo de cosas que no están 100% cercanas a la parte de SQL database, ¿vale? Pero que, aprovechando la migración, pues se pueden hacer otro tipo de cuestiones. Estos son otros proyectos completamente distintos que no tienen nada que ver con la parte de migración de base de datos ni la parte de migración de máquinas Azure, servidores a Azure, pero bueno, aprovechando un poco la coyuntura de que Microsoft ha desarrollado este tipo de cosas, pues también tienes aquí otro tipo de opciones, ¿vale? Para finalizar, bueno, yo recomendaría que vierais Azure Migrate como una navaja suiza. Es decir, es un portal que te ayuda a descubrir y evaluar cuáles son los elementos a migrar, te ayuda a mantener un inventario, es decir, a realizar un inventario de cuáles son los elementos que querría migrar de una forma no intrusiva. Te ayuda también a aprovisionar recursos necesarios a un coste comedido, ¿vale? Y luego, finalmente, pues naturalmente hay un montón de opciones nuevas, como las que os he comentado anteriormente, que salen del contexto de esta presentación, ¿vale? Conclusiones, pues aquí, pues indicaros que hay herramientas para hacer esas migraciones. Es importante que puedas identificar cuál es el retorno que implica ese proyecto, porque al final, muchas veces yo suelo decir que las migraciones son proyectos poco agradecidos porque se tiende a decir que las migraciones son sencillas y tal, si funciona bien, pues casi ni se agradece y si funciona mal, pues te pintan la cara, ¿vale? Es decir, hay que identificar el caso de uso, hay que justificarlo bien, hay que ponerlo bien sobre la mesa, ¿vale? Aquí un poco ayudaros a entender que no es solamente una migración de tecnología. Yo suelo decir a los clientes que es importante que se aproveche, ¿no? Lo antes he dicho, ¿no? En España solemos decir mucho, ¿no? Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechemos y hacemos otras cosas, ¿vale? Es fácil, es como decían los americanos, es a piece of cake, es muy sencillito, ¿vale? Siempre y cuando, claro, tienes que tener un plan bien coordinado, bien estructurado y, bueno, es importante, ¿no? Que busques socios internos desde el punto de vista de justificación de proyecto y socios externos si necesitas ayuda, pues de gente como nosotros, por ejemplo, que estamos, no todos los días, ¿no? Pero sí que estamos bastante acostumbrados a hacer migraciones a Azure y sabemos un poco de qué hablamos, ¿vale? Así que hasta aquí un poco la presentación. No sé si, Rodri, tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo que algún Eh, asistente sí, mira, quiera tenemos preguntar. un par de preguntas. Ujú. Preguntan, ¿se puede utilizar Azure Migrate para migrar a SQL Server 2025? De momento no, pero yo confío que en el primer trimestre del año que viene nos lo pongan a huevo, nos actualicen el software para que funcione. Es decir,
el mapa de SQL 2025 es que dicen que durante el 2025, Microsoft nos ha comentado que durante el 25 va a estar listo el producto, ¿vale? Ahora mismo está en beta privada, nosotros estamos participando en la beta privada, nos informaron este domingo que estamos en la beta privada. El funcionamiento es el siguiente, tiene beta privada, beta pública y luego release candidate. Nosotros creemos que para otoño del año que viene pues ya podríamos estar listos para hacer migraciones para 2025. Aquí incluso Microsoft está planteando Microsoft algunos planes de proyectos para migraciones on-prem de 2025, porque hay casos que sí que son interesantes de incluir. No sé si responde un poco a la pregunta. Vale, también tenemos, ¿podría usarse para migrar a AWS? A ver, a AWS no, desde AWS sí. A ver, ¿qué es lo que, bueno, también incluso se podría utilizar para un poco analizar un poco cuáles son la preparación que tienes que hacer para el software para que eso funcione, ¿vale? Yo creo que AWS tiene sus propias herramientas para esas migraciones, para que al final cada hiperescalar pues un poco intenta ofrecer servicios para que vayan a su nube. Se puede utilizar desde el punto de vista de analítica, ¿vale? Un poco de ver cuáles son los problemas que tengo en el punto de vista de compatibilidad, pero no como resultado final para migrar a AWS. Vale, y por último, ¿cómo de fiables son los resultados de cara a plantear un proyecto de gran escalado? A ver, si os habéis fijado en la presentación, había una sección en la que tú podías añadir cuáles eran los datos adicionales que querías analizar, ¿vale? Entonces, nosotros cuando tenemos proyectos de gran escala de este estilo, utilizamos, complementamos un poco lo que dan las herramientas con otros assessment adicionales. ¿Qué es lo que sucede? La experiencia nos dice es que muchas veces cuando haces estos assessment no has sido capaz de reflejar en el análisis que le pasas al assessment todos los casos de uso que tienes, ¿vale? Entonces ahí esto ya es una conversación uno a uno entre cliente y proveedor y cuáles son los casos de uso que se quieren probar. Entonces aquí puedes ir, aquí generalmente esto suele hacerse vía proyecto de consultoría porque hay veces que el cliente no es capaz de reproducir todos los escenarios en pruebas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista, nosotros acompañamos, ¿no? Pues como siempre, en una empresa como la nuestra, pues tenemos experiencia mucha en migraciones, pues claro, hay los casos complejos, pues la herramienta probablemente no lo tenga porque no ha sido capaz de proporcionar a la herramienta esos casos de uso, ¿vale? Es decir, no es un problema de la herramienta, es un problema de que muchas veces no eres capaz de reproducir esos escenarios para el dimensionamiento que quieras hacer de la infraestructura. Entonces, un poco, aquí habría que ver un poquito, ¿no? Cuál es el caso de la persona que ha preguntado, ¿no? Pero aquí, si queréis, bueno, si la persona es de interés, igual podemos hablar un poco a posteriori, y porque al final hay que ver un poquito más en detalle, ¿no? Cuál es la necesidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco ver. Vale, pues ya estaría. Muchas gracias por asistir a este webinar, Eladio. Muchas gracias por tu tiempo y también a nuestros asistentes por estar ahí. Esperamos que fuese de gran ayuda. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y hasta luego.